Bienvenidos a una nueva emisión de Dosis Semanal. Hoy domingo está transcurriendo en este momento en Roma, ¿no? El epicentro de toda la atención mundial, nuevo papado y una sorpresa que tiene que ver con su primer acto público. Hoy a la mañana, en nuestra madrugada, leyó la primera oración allí en la capilla de San Pedro. Pero bueno, vamos a estar analizando un poquito qué impacto tiene esto con nuestras emociones, con nuestro sentimiento. En paralelo estamos todavía haciendo el duelo de nuestro Papa Francisco, un Papa argentino que sabemos que difícilmente se pueda volver a dar. Para eso nos va a estar acompañando Daniela Gasparini, psicóloga, para ayudarnos a entender un poco cuáles son las emociones, pero también vamos a estar hablando lo que está sucediendo en este momento. En simultáneo, 4 elecciones a nivel nacional. En realidad son elecciones provinciales que están transcurriendo en la provincia de San Luis, en la provincia de Jujuy, en la de Salta y en Chaco. Y lo que tiene que ver con la política nacional, algo que dio mucho que hablar también en la semana, fue la caída de la ley de ficha limpia, que nos va a estar ayudando a entender un poquito también una de las candidatas aquí en la ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, que es candidata a legisladora, que también ha peleado mucho por esta ley, ¿no? Que supuestamente estaban los votos y a último momento 2 votos de los senadores misioneros revirtieron su opinión que habían vertido respecto de lo que iban a hacer a la hora de votar, y me va a ayudar también a entender estos cruces y estos reproches entre el PRO, entre la Libertad Avanza y dónde están parados también ellos con la coalición cívica. Voy a arrancar con Daniela. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por haber venido. Quiero preguntarte primero esto, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo nos impacta un nuevo papado, un líder espiritual mundial que implica un cambio o no, tal vez de la iglesia que nos dejó el Papa Francisco? Bueno, en principio creo que se renueva la esperanza, ¿no? Vos recién lo decías muy bien, estamos todavía transitando este duelo colectivo, ¿no? Por la partida del Papa Francisco, que para nosotras acá en Argentina es tan significativo, ¿no? Porque hay alguna identificación ahí al rasgo, ¿no? La cultura argentina, el mate que llevaba para todos lados, ¿no? Y por supuesto un montón de cosas que él continuó y que empezó acá, ¿no? Entonces, que me parecen que son de mucha trascendencia, pero que ha traspasado las fronteras, ¿no? Una vez que se hace papa, empieza un recorrido, una obra que fue muy importante, fue muy disruptivo, construyó realmente un liderazgo ético, moral, que trascendió y que realmente dejó la vara muy alta. Entonces, digo, el duelo, que bueno, todavía lo estamos transitando. También, digo, esto a nivel... Choca, ¿no? Con nombramiento, Sí, es alegría por un lado, pero a su vez, ¿no? La tristeza de no tenerlo ya más bueno, a Papa Francisco. la otra vez cuando anunciaban, ¿no? que había papa y bueno, hacían la presentación, vos veías la gente que se acumuló allí y la euforia colectiva, ¿no? Que es una emoción muy importante que se da a nivel social, ¿no? Que trasciende lo que a uno le pasa más subjetivamente, ¿no? Y ese contagio emocional. Bueno, lo mismo que el duelo colectivo, ¿no? Hay algo del contagio emocional que vos decís, pero si yo no lo conocía a Francisco o a Bergoglio, ¿cómo puede ser que me afecte tanto como si hubiese perdido a alguien cercano, ¿no? Bueno, porque tiene que ver con una cercanía espiritual, emocional. Te quiero preguntar respecto un poco de lo que estás diciendo, es la proyección de identidad, ¿no? Que podemos hacer con el Papa, que era orgullo nacional, que de alguna manera decir, bueno, nuestro Papa es argentino, hoy tener esa carencia, esa ausencia, digo, yo creo que nos deja un vacío también, ¿no? Bueno, ahí va. Hay un sentimiento de vacío que se puede producir en las personas que obviamente para las personas que Francisco representaba un liderazgo espiritual, ¿no? Yo creo que igualmente Francisco representó un liderazgo mucho más allá de lo espiritual, incluso trascendió el catolicismo, los religiosos, las religiosas, ¿no? Creo que fue un liderazgo también político, ético, social, muy importante, cultural. Y hay algo de la identificación, ¿no? que vos mencionás, que tiene que ver con el sentimiento nacional, que es tan importante para nosotros, ¿no? Y que lo vemos en figuras que también trascienden, aunque sean nuestras, que por ahí, en lugares tan importantes, de tanto poder, cuando se utiliza para hacer una obra poderosamente positiva, ¿sí? Yo creo que la identificación va por otros lados. Por ejemplo, combatió la corrupción,
combatió la pederastía, el abuso sexual infantil, acompañó las políticas migratorias, acompañó mucho las poblaciones migrantes que él las veía fundamentalmente vulnerables, a la juventud, ¿no? Esta preocupación que tenía la Iglesia Católica conservadora tradicional de estar perdiendo adeptos, y él se enfocó en la juventud, pero no solamente se enfocó en la juventud, le dio un estatus a los niños, niñas y adolescentes de sujetos de derecho, ¿no? Incluso al punto de preguntarle si él podía decir en público lo que ellos las anécdotas que le contaban. Digo, fue muy importante y muy disruptivo en un montón de sentidos. Entonces yo creo que ahí es donde surge otro tipo de identificación que tiene que ver con los valores éticos y morales, que me parece que eso es lo que deja como base en este tránsito del duelo a la renovación de la esperanza, a la expectativa del nuevo Papa, ¿no? Bueno, el nuevo Papa lo mencionó, entiendo que era uno de los cardenales que estaba más cerca de él, y me parece que eso también fue una decisión de la Iglesia como para continuar un poco este camino que bien describís, que dejó, ¿no? Nuestro Papa. Pero me parece que desde lo que tiene que ver con la psicología y el análisis de la psiquis, no tengo dudas que esto tiene algún tipo de impacto en la sociedad mundial y en la nuestra en particular, porque un Papa saliente argentino que bueno, que ha sido un evento histórico donde todos recordamos cuando salió la Humata Blanca y salió su nombre, dónde estaba cada uno de nosotros, es algo que va a marcar para siempre nuestras vidas, independientemente de la religión que profeses, ¿no? Me parece que es un evento extraordinario que sabemos que difícilmente vuelva a suceder. Ahora, tuvo palabras maravillosas, digo, el nuevo Papa, León XIV, con Francisco. Si te parece, las compartimos y ahora las analizamos. Dale. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama a tutti. Dio ama a tutti, ¿no? Y me parece un discurso que escribió en un contexto de emoción, me imagino, cuando escuchó su nombre que iba a ser el próximo Papa, con muchísima claridad y sin dejar afuera al Papa Francisco. Sí, ni me imagino la conmoción, ¿no? Y la emoción que haber transitado León XIV, ¿no? Que mencionó algunas palabras claves. Papa Francisco, muy agradecido al Papa Francisco, que eso marca también, ¿no? Desde dónde parte. Y la paz, ¿no? Y bueno, Francisco fue un gran, él promovía mucho la paz a través del diálogo entre los estados, entre los países. Me parece que ese fue también un rol muy importante, incluso el diálogo interreligioso, ¿no? Y creo que la elección del nombre, ¿sí? Su predecesor, digamos, era quien también luchaba por justicia social y por los sindicatos, por los trabajadores y por los inmigrantes, ¿no? Hay algo también en el mensaje, en la identidad, en el nombre. Eso es importante también a considerar en un análisis más psicológico, ¿no? Porque la identidad del nombre nos da una identidad, ¿no? Y nos marca cuáles son básicamente los límites de nuestra práctica también. Nos da carisma, nos da, expectativa. Entonces yo creo que fue muy importante la elección del nombre y las palabras claves, ¿no? Que es el agradecimiento a Francisco y la paz. Ahora te voy a sumar con otra consulta que tengo
también respecto a cómo nos impacta psicológicamente y también con los desafíos que hoy tenemos psicológicamente, que no son los mismos que por ahí hace 10 años o hace 20 años o hace 100 años. La quiero sumar a Paula Oliveto, que Paula conoció al Papa Francisco, sé que es muy llegada a la iglesia. Paula, un poco primero, ¿cómo estás viviendo todo este proceso, ¿no? Todo este nombramiento, el nuevo papado, la expectativa que tenés con la iglesia? Y bueno, y también sé, desde el conocimiento que tenías personal y más allá del religioso, con el Papa Francisco, ¿cómo estás atravesando ese duelo? Bueno, se fue un pastor, nuestro guía. Para los que profesamos la fe católica, el Papa es una guía. Y es más argentino. Se te mueven muchas emociones. Pero que León XIV sea agustino, de la Orden de San Agustín, que es una orden que se ocupa mucho de la educación, del acompañamiento a los pobres. Bueno, es un buen augurio, ¿no? Yo quiero reconocer al obispo Alberto Boyatey, que es un obispo argentino, que es de la misma orden, y que en las charlas me enseñó que parte de vivir la fe es servir. Y yo no me imagino personas que digan que llevan la fe, que no sirvan al otro, que no sientan lo que le está pasando al otro. Entonces, la tranquilidad de que el Papa sea de los agustinos y las maravillas que Boyatey siempre habló de su orden, y a mí eso me deja en paz. Se fue un buen Papa. Y bueno, y Dios quiera que lo guíe a León XIV para indicarnos cómo nos tenemos que involucrar en los temas que importan, cómo tenemos que luchar por la concordia, por la paz, por el respeto, cómo sobre todo los políticos tenemos que transitar nuestra vida pública con humildad. Al Papa Francisco lo han tironeado de la sotana muchísimo la política, ¿no? Queriéndoselo llevar para su molino todo el tiempo. Finalmente yo creo que tomó una decisión hoy, viéndolo un poco a distancia, correcta, de no venir a la Argentina. Muchos lo critican por eso, ¿no? Sin entender también que es un papa del mundo, no es un papa de la Argentina. Cuando es papa no deja de ser con una necesidad. Él quería venir, ¿eh? A mí me consta que él quería venir, que se estaba preparando su venida, después no le dio la salud. Y la verdad que yo me enojaba cuando recibía a tanto corrupto y le mandaba el rosario. Yo decía, ¿cómo puede ser? Y después entendí que en realidad lo que les estaba pidiendo es que se arrepientan y que su rol era ayudarlos a que reflexionen y que se arrepientan. Aparte, la iglesia es la misericordia, Dios. Si no claro, la posibilidad de que te redimas. Claro. Así que gran enseñanza te deja una persona así. Ahora, también hablan de los que iban al Vaticano, se sacaban la foto y la subían a las redes sociales, como si eso lavara sus pecados. Yo jamás hice eso. Y querían la foto con él. Querían la foto. Yo no, jamás. No me imagino una cosa así. En tu caso, como el de Lilita, sé que, y de muchos otros dirigentes también de la política, tienen una relación mucho más previa a lo que fue. Pues, bueno, él era... en el Vaticano es que todos querían ir por la foto, ¿no? O muchos querían ir por la foto. Bueno, él era el obispo de la ciudad de Buenos Aires, y como tal Lilita tenía una relación de amistad mucho más... Cariño. Sí, pero mucho más... era como su guía espiritual. Ajá. Pero los que realmente sentimos la fe, no usamos la fe para la política. La política tiene que ver con las bajezas, en algunos casos, de los propios hombres. Ahora nos vamos a meter también. La fe es otra cosa. La fe es servicio, es entrega, es paz, es amor al otro. Es otra cosa. No hay que, yo cuando los veo a los delincuentes de este país, pensar que su cercanía, porque una foto con el Papa los redime de sus culpas, no los redime nada, y cuando tengan que dar cuenta de sus actos,
Era otra cosa. Muchos irán a otro lado. Tengo la última para Daniela Gasparini, psicóloga, voy para allá. Yo te preguntaba antes de venir acá con Paula, digamos, con la problemática de hoy, ¿no? De la psicología, cómo nos afecta, ¿no? La problemática que hoy tenemos, ¿cuáles deberían ser los lineamientos de la Iglesia en relación a eso, ¿no? El grooming, Sí. lo que pasa en las redes sociales, creo Sí, que sí. la Iglesia tiene que estar, ¿no? Acorde a todo lo que Totalmente. sucede hoy, en redes Mirá, también. creo que tenemos un antes y un después de la pandemia sanitaria por COVID en el mundo y que ha emergido una nueva forma también de vivir, ¿no? Donde la virtualidad se ha convertido en un ámbito más de todas las personas, pero sobre todo los más jóvenes. Y es un ámbito que ayuda un montón en un montón de cosas, pero que también es prometedor en un montón de otras, ¿no? Pero que también perjudica mucho, ¿sí? Y hay mucha falta de regulación, hay mucha falta de concientización, de prevención, y hay una mala utilización, ¿sí? Del uso de las tecnologías digitales y de la comunicación global para hacer mucho daño. Y atrás de eso hay negocios, grandes empresarios, grandes negociadores, mercaderes, ¿no? Que agarran a las poblaciones más vulnerables. Pobres, mujeres, niñas, niños, adolescentes, son las poblaciones más vulnerables, migrantes, ¿sí? Pero sobre todo los jóvenes. Es ahí donde hay que aprovechar el avance tecnológico y lo que nos trajo la nueva era, ¿sí? Que es la era digital, para poder llegar con los mensajes, con los mejores valores éticos para la población y también para la prevención, poniendo a los niños y a los adolescentes, escuchando, como en un lugar de sujetos de derecho, escuchándolos, ¿sí? Dándoles valor, ¿sí? Y obviamente persiguiendo a quienes cometen las peores aberraciones como son la pedofilia, la pederastía, la trata de personas, la explotación de personas, que bien sí hizo Francisco y que tengo toda la fe y esperemos que en esa línea continúe León 14. Gracias por haber venido. ¿A dónde te podemos seguir si te Gracias. queremos? Y bueno, me pueden contactar por Instagram, ¿sí? Es @lic.danigasparini y bueno, para lo que necesiten, Muchas acá a gracias, disposición. Gracias a vos. Muy bien. Bueno, te cuento, con Infinia, con tecnología Turbo Clean, más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Bueno, muy bien, ya estamos aquí con Paula Oliveto, candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos Aires. La quiero meter primero en la política nacional. Se cayó, lamentablemente, digo yo, la ley de ficha limpia. Estaba prácticamente el festejo armado de gran parte de los partidos políticos que iban a acompañar. Finalmente, dos senadores, misioneros, revirtieron su voto y la ley se cayó. ¿Qué análisis me podés hacer? Porque también, viste, está matando el PRO, Milei le tira la culpa a los Penato a Milei. Bueno, se están matando ahora entre ellos a ver quién operó para que la ley se caiga. ¿Esto puede ser así? Mira, en principio que se peleen y se tiren culpas cuando hay un país con las críticas situación económica, me parece hasta ridículo. Tendríamos que estar debatiendo cómo hacemos para mejorar el salario, cómo hacemos para mejorar las jubilaciones, cómo hacemos para que los trabajadores puedan llegar a fin de mes, cómo podemos mejorar el sistema de salud, cómo trabajamos los desafíos que tenemos por delante. La realidad es que Ficha Limpia costó un montón en diputados. Nosotros en noviembre intentamos sacarlas y faltaron, ¿te acordás? Los 10 entre el PRO y la Libertad Avanza. Después lo pudimos retomar porque además mandaron otro proyecto. Muy dificultosamente. Quieren ampliar los delitos, ¿no? No, en realidad el presidente mandó otro proyecto que tenía una fecha, cosa que no estábamos de acuerdo. Yo argumenté por qué no estábamos de acuerdo, pero igual acompañamos porque era una decisión de la sociedad. En realidad Ficha Limpia no le corresponde a ningún partido, aunque ahora se está usando políticamente. Fue un reclamo de la sociedad civil encabezado por dos personas, Gastón Marra y Fanem Bandebaum, que consiguieron 500.000 firmas. Ahí toma en el 2016 el proyecto Silvia Los Penato, después hubo un proyecto de Carrió y del radicalismo. Y trabajamos mucho. Y la estrategia la coordinó Silvia, pero trabajamos mucho. Entonces, cuando vos una causa que es así, la metés en una campaña política, todo se ensucia, todo se mezcla. Pero primero quiero que me hagas tu análisis político de por qué se cae. Porque digo, los se votos cae estaban. porque no estaban, no sé. ¿Estaban los votos? Los votos cuando vos estás en una disputa como la que estamos viviendo, los votos están o no están.
La verdad que el gobierno de Milei no era muy claro en cuanto al acompañamiento. Si a vos te faltaron 10 en diputados y costaba mucho, en el Senado iba a costar mucho más, porque el kirchnerismo tiene 34 diputados. Entonces, siempre supimos que era la dificultad del Senado. Lo que no estaba dentro de la planificación era que si sabías que te faltaban los 2 votos, ¿por qué la pusiste en juego perdiendo la media sanción? Cuando es así, vos tenés que pedir cuarto intermedio, ¿viste? Y cuidar esa media sanción que tanto nos había costado sacar. Entonces ahora hay que esperar 1 año, es vuelta a empezar. Y cuando cuando una causa importante de la sociedad se partidiza, la política mete la cola y se ensucia todo. Entonces lo que estamos viviendo es un enchastre. Ahora, Paula, quiero escuchar con vos, repasar un poquito, porque después que se cayó, al día siguiente, Silvia Los Penato hizo una conferencia de prensa, supuestamente re enojada, y escuchemos si decía esto, a ver. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos, o por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del Bloque de la Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Presidente Milei. Enojada, es cierto también que a 1 semana, ¿no?, de las elecciones en la capital federal, el rédito, si se quiere, político y especulando simplemente políticamente, lo iba a capitalizar la candidata Silvia Los Penato. Y ahora está capitalizando que se cayó. Mira, yo no sé, yo no soy así. Uh-huh. Cuando es una causa de la sociedad, no se usa para la política. Es como si yo pusiera ahora a jugar el aumento de los jubilados, que es una ley mía que la estoy peleando hace mucho tiempo. No se hace eso porque es una causa de todos. Yo ya no sé a quién creerle. La realidad es, Milei dice una cosa, Silvia dice otra. Yo ya no sé quién es quién. No, y en el marco de esto, también habló Macri. Por eso, y después quieren ir juntos. Uh-huh. Y después se tiran flores. En la provincia todavía no está cerrado supuestamente. Y se sacan fotitos. ¿Y sabes qué? Esta pelea por ficha limpia, que es una causa noble, que tiene que salir ficha limpia, después cuando tuvieron que sacar el 8% a los jubilados se pusieron bien de acuerdo. Y se fueron todos olivos a comer una ensalada de papa y huevo y un asado. Y hoy un jubilado no puede comprar ni medio kilo de carne. Entonces, yo no sé quiénes son. Ya llega un momento que vos mirás a personas y no sabés quiénes son. Yo soy esta, la que defendió las causas, la que en vez de proclamar corrupción la denuncié. Uh-huh. La denuncié, que el PRO hable de corrupción es como si Gilla Murano hablara de amistad. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero es la verdad. Es la verdad. Pero el PRO aglutinás, debe haber seguramente muchísimas personas dentro del PRO que son honestas. Muchísimas, y amigas mías. De hecho, ustedes fueron muchísimas. Conjuntamente con muchísimas, Macri, y lo vuelve a ir. Y te voy a decir una cosa, y si se volviera a hacer Juntos por el Cambio, para mí fue una experiencia buenísima. Uh-huh. Ahora, no es su agenda, ¿eh? No es la agenda de la... Porque si vos decime una cosa, ¿cuántas denuncias de corrupción presentaron ellos? ¿En el mandato de Javier Milei? No, ni Javier Milei ni el PRO. El PRO algunos sí. Ustedes, por supuesto, su espacio se ha caracterizado por ser los más denunciadores. Sí, que algunos nos dicen denunciadores seriales y qué sé yo. No, seriales no. Pero lo que te quiero decir es que para que exista ficha limpia, tiene que existir denuncia, y tiene que existir condena, y tiene que existir equipo, y se tiene que reconocer al otro, y tenemos que trabajar juntos. Y una campaña no puede tirar por la borda
con tal de imponer un candidato. Estoy hablando de Adorni, de Silvia o de tantos otros. No puede ser que sea desconociendo al otro. Sí, Eso no se hace en la vida y no se hace en la política. Entonces vamos a seguir seguramente con los penatos, trabajando por ficha limpia, pero yo quisiera que ella también se comprometiera a ver cómo le subimos el salario a los jubilados. Pues si no es un cinismo. Y hablando un poco de lo que es el poder adquisitivo, ni hablar de los jubilados que vienen postergados eternamente, ¿no? Eternamente. El REM, que es, digamos, las consultoras que aglutina el informe que va consultando el Banco Central, tiró varios datos. Quiero saber si estás en línea con esta información, si crees que estos datos para los jubilados, en este caso los nombrás, para los trabajadores, para las empresas, para digamos, el emprendedor también, son positivos o no. ¿Podemos poner la plaquita ahí al aire, chicos? ¿A dónde la tengo? Perdón. No la veo. No la veo al aire. A ver si la podemos poner. Acá sí, ahí está. Vos fijate las proyecciones económicas del 2025. Según el REM, la inflación anual estimada es del 31,8%. Bueno, recordemos de dónde venimos también, ¿no? Sí. El incremento de la economía del PBI va a ser del 5,1%. El dólar promedio a mayo va a ser de 1.171 pesos, va a estar, digamos, en la base de la banda flotante que está el dólar. El desempleo para fin de año sería el del 6,5%, las exportaciones, o sea, habría un superávit comercial de casi 10.000 millones de dólares. Digo, estos son datos de más de 25 consultoras que le generan un informe al Banco Central de lo que va a ser el 2025. ¿Vos el rumbo económico del gobierno de Javier Milei lo compartís? ¿Pensás que está bien? No. ¿Pensás que está mal? Yo no tengo una visión ni apocalíptica ni exitista. Porque vos decís, la inflación va a ser de 31,8, pero los sueldos perdieron. Cuando vos hablás de desempleo, un desempleo medianamente manejable, tenés que hablar que muchos de los empleos creados fueron con monotributo. Entonces esa persona que es monotributista tiene que pagar un impuesto por trabajar. Y prácticamente no tiene ni vacaciones, no tiene la posibilidad de una paritaria y mucho menos tiene la posibilidad de un aguinaldo ni estabilidad laboral. Todo eso, el número no es tan bueno. Entonces, lo que yo digo es, Milei recibe una herencia horrible, está estabilizando la macro, pero vos tenés que hablar que en la Argentina el salario promedio es 800, 900 mil pesos. Que tenés los jubilados no ganan menos de 400 mil pesos, 370. Con un bono. Con un bono, que la canasta de ellos es con un bono que está totalmente congelado y que la canasta de hoy es de más de 1.300.000 pesos. Entonces, no sé, yo creo que se habla mucho de números y poco de personas. Y las personas tienen una cotidianidad muy difícil. Vos estás teniendo que elegir todos los días entre, te pongo un ejemplo, los jubilados. Hay 250.000 jubilados en la Ciudad de Buenos Aires en situaciones de vulnerabilidad. Crecieron este último tiempo. Ahora en campaña a Jorge Macri se le ocurre que les tiene que dar un bono. Bienvenido, que yo instalé el tema para que él le dé el bono. Pero la realidad es esta, 250.000 personas en situación de vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que decidir a diario si pagan los impuestos, si pagan las expensas, si comen o si compran medicamentos. Hay ejecuciones, despensas de muchos propietarios que pueden perder su departamento, el departamento donde vivieron toda su vida, adultos mayores. Entonces, está el mundo ideal, el de las redes, el de la hipocresía, el que se ve de arriba, pero la cotidianeidad y adentro de las casas. Todavía falta que llegue la mejora económica. Bienvenido sea un gobierno que estabilice, pero hay que pensar que en algún momento los que hicieron el sacrificio para tener este superávit, que fueron los trabajadores y los jubilados, tienen que ser parte del beneficio de la estabilización y no los que juegan a la bolsa y los que especulan. ¿Por qué entendés? A ver, ¿se entiende? Vos te das cuenta que yo no tengo coach ni tengo cassette. No lo has tenido nunca, nunca. Ni coach ni cassette. Pero te quiero preguntar esto, Paula. A ver, todo indica que el gobierno nacional, con su candidato en la ciudad de Buenos Aires, va a ser una buena elección en la ciudad. Digo, los datos que das, la verdad que son reales y tiene que ver con la diaria.
pero también muchos que tienen esa diaria también entienden que posiblemente no tenga que ver con el contexto de los últimos 14 meses. Pero yo quiero saber tu interpretación. ¿Por qué teniendo esa diaria, que es tal cual como la describís en muchísimos casos, todavía el gobierno sostiene en la capital federal, en este caso, una posibilidad de un voto alto hacia Manuel Adorni, que es el candidato de ellos? Mirá, porque el votante sabe la herencia que recibió. La realidad es que cuando asume Milei la inflación estaba desbandada. Y también porque creo que hay esperanza. Porque si vos no tenés esperanza, no te levantás a la mañana. Uh-huh. Si vos no tenés esperanza que tu vida va a mejorar, no seguís desarrollando tu actividad, acompañando a tu familia. Siempre hay que tener esperanza. Y si Milei o Adorni son los que reciben esa confianza o esa esperanza, tienen que empezar a ver al pueblo que se la está dando, ¿no? Sí, ellos dicen que el peor impuesto que tienen los jubilados, los pobres, es la inflación. Entonces, digamos, su caballito de batalla es destruir la inflación y que de esa manera los salarios van a ir recomponiendo, que por supuesto en eso, digo, yo comparto, no es de un día para el otro, Sí. pero bueno, las necesidades no son de hoy, son de ayer. Entonces, bueno, ¿cómo machea, Y digo, hay eso? poca mitigación a eso, porque vos decís, si recuperamos por la inflación, cosa que yo espero, y la verdad que todos los argentinos esperamos, vos no le podés atar la fórmula a los jubilados de subirles por inflación cuando perdieron el 30%. En algún momento tenés que buscar la forma, y cuando le sacaste en enero el 8% más, porque cambiaste la fórmula de inflación y no tomaste la totalidad de la inflación. O sea, parte del superávit que tanto se dice es a costa de los jubilados. Entonces, yo no sé, pero ¿cómo voy a juzgar a un laburante que tiene esperanza de estar mejor? Uh-huh. Lo que yo quiero representar es otra cosa. Quiero representar a mucha gente que quiere una voz, que diga esto está bien y que marque lo que está mal. Y que tenga valores y puedo poner sobre la mesa mi trabajo, mi profesión, mi lucha, mi currículum, lo que hice y toda la esperanza de lo que tengo por hacer. ¿Cuál sería tu primer proyecto de entrar a la legislatura porteña que decís esto no puede esperar más? Este es mi primer proyecto. Qué buena pregunta. Se votan 30 legisladores, que no te confundan. No es una elección a presidente ni a jefe de gobierno. Los que vas a votar se tienen que sentar a resolver tus problemas cotidianos. Tus problemas cotidianos. Y a muchos no te los ves 14 horas en las bancas tratando el tema de basura, del código urbanístico, de seguridad. Hay mucha chantada. Con nosotros podés confiar. Muchas gracias, Paula. Te agradezco. Gracias. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco. A 20 minutos de Capital Federal te esperan más de 10.000 metros con la más amplia oferta de sillas, mesas, sillones, sofás, muebles de exterior, electrodomésticos, decoración, bazar y mucho más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en www.tiendafc.com. Y ahora sí, le doy la bienvenida a la doc, a Natalia Ponce de León. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué lindo color que traes. Un poquito de color, un poquito de sol para los jubilados y con todas las novedades de mayo que comenzó con todo aumentos y nuevas fechas de calendario de pago porque todos los meses cambian, así que a partir del 9 de mayo comenzaron a cobrar los de la mínima con un aumento del 3,7% a partir del 9. Exactamente. ¿Eso como era siempre con la terminación del DNI? Exactamente, con terminación del DNI, 0. Los de pensión no contributiva comenzaron el 9 de mayo, también las pensiones y jubilaciones mínimas, y el 23 de mayo comienzan los que cobran un poquito más de la mínima. Muy bien. Nos vamos a meter en instantes en el consultorio. Mandanos tu mensaje al 11 3906 1511. Te repito, 11 3906 1511. Ahí nos mandás tu consulta y ya la empezamos a leer con nuestra amiga acá y doc, especialista en todo lo que tiene que ver con lo previsional. Repasamos, ¿te parece un poco los valores de cómo están quedando con el aumento
¿Qué fue? ¿El de abril? El 3,7%, que fue la inflación de marzo que nos marca el aumento. Claro, viene como un mes posterior marcando la inflación, así que quedó la mínima en 366.000 pesos con el bono incluido de 70.000 pesos que queda totalmente congelado, y también la jubilación máxima en 1.995.000 pesos. Pensemos que eso es el tope. Obviamente hay gente que podría ganar más, tiene que hacer juicio para poder hacerlo. La PUAN 307.000 pesos, eso es con el bono incluido. Y luego tenemos las pensiones por discapacidad, 277.000 pesos, lo mismo que con la vejez. Esto ya también tiene el bono incluido. Repetime esto, perdóname. Esto es 366. 366.481 es con el bono. Es con el bono, si no en realidad quedó 296.000 pesos la jubilación mínima. Si le incorporamos el bono, es ese el total. Hay gente que cobra un poquito más de la mínima y termina cobrando un bono proporcional hasta llegar a ese número. Yo te lo pregunto siempre porque me parece remarcar que siguen cobrando por debajo de 300.000 los jubilados, y el bono, digamos, se extiende porque el gobierno lo extiende. Que el primer bono, ayúdame porque lo hicimos juntos, no sé hace cuánto, un año, 2 años, ¿cuándo fue? Un año, cumplió en marzo. Los bonos realmente vienen acompañando hace más de 2 años y medio la jubilación, pero el último aumento se dio hace más de un año. El bono hoy tendría que ser por lo menos de 170.000 pesos, más del doble de lo que está ahora. La inflación interanual marzo estaba cerca del 100%. Y siempre la inflación del jubilado, recordemos que siempre es más. Siempre es más porque tiene una canasta mucho más especial, así que ese bono de 70.000, más que de 140, que sería el doble, tendría que ser un poquito más, y ahí tendríamos una jubilación casi de 500.000 pesos que acompañaría un poquito mejor al jubilado. No digo que sería un paraíso la vida de ellos, pero sería un poquito más todo mes a mes que ayuda, exactamente. Nos metemos en el consultorio, ¿te parece? Vamos con la primera pregunta y ahí vas a ver en pantalla para que nos vayas mandando tu consulta al WhatsApp. Y dice lo siguiente: buen domingo, mi marido falleció, le mandamos un beso y lo lamentamos, por supuesto. ¿Cómo tramito la pensión? Bueno, muy importante esto, ¿por qué? Porque seguramente ya necesitaban los 2 salarios para llegar a fin de mes. Recordemos que jubilación y pensión, entre los dos, llegan casi a 700.000 pesos, pueden estar un poquito mejor. Cuando fallece uno de los dos, se queda la persona con la necesidad de cobrar emergente y urgentemente esa pensión. Ahí tenemos que saber si él ya está jubilado, va a pasar a ser una pensión derivada directamente. Lo que tenemos que tener es la partida de defunción y certificado de matrimonio actualizado. ¿Por qué actualizado? Porque no tiene que tener la nota marginal de divorcio, es decir, no tenés que estar divorciada, aunque sí hay una manera de que si estás divorciada poder cobrar la pensión, y es si tenés derecho a alimentos en el divorcio. Luego tenemos también que puede haber pasado que él fallezca trabajando, por lo cual sería una pensión directa. Y tenemos que ver la cantidad de años de aporte que tenía, por lo menos el último año y medio. Contame eso, cuando es directa, ¿qué sería? Cuando es directa tenés una persona que está trabajando en actividad y que la ley te pide que tenga algunos requisitos para poder otorgar la pensión. Por ejemplo, el último año y medio trabajado entre los últimos 3 años o el último año con 15 años de aporte viejo. De esa manera vas a poder cobrar la pensión. Y aparte de todas estas cosas de aportes, que estás jubilado o no, también lo que te pide es que estés en concubinato o estando casado y que tengan los mismos domicilios. Eso es muy importante a tener en cuenta porque cuando te tiene que otorgar ANSES la pensión, va a verificarlo. Exactamente. Muy bien. Te quiero decir que todas las preguntas que digamos que Natalia les va respondiendo, si estás en la misma situación, le escribís a ese WhatsApp o le mandás a su Instagram y ella también te lo puede resolver si estás trabado, si no sabes cómo llevarlo adelante. Vamos con otra pregunta que dice lo siguiente: cumplo en junio 60 años, ¿qué trámites tengo que hacer para jubilarme? Tengo 23 años de aporte. Bueno, muy bien que pregunta a tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenemos estos meses es que terminó la moratoria, por lo cual casi nadie se está pudiendo jubilar y eso se empieza a ver. De las 400.000 personas que se jubilan por año, solo 100.000 lo van a hacer este año. O sea que hay, cuarto nada más. Exacto, un 75% de gente que no se puede jubilar. Y lo importante es esto, consultar a tiempo porque quedó vigente una moratoria por la cual vas a poder completar aportes. En el caso de ella, como tiene 23 años, completará 7 y se va a poder jubilar, pero siempre hacer la consulta antes de la edad, porque si no después no lo puedes pagar y no te puedes jubilar. Qué desesperación, ¿no? Que te queden 5 o 6 años y que te cierren la moratoria, pero bueno, todavía a los que se jubilan este año, tienen edad jubilatoria este año, pueden entrar a esta moratoria. Exactamente, todos los que tengan menos de la edad jubilatoria, 10 años menos, 50 años las mujeres, 55 los hombres, pueden comprar la moratoria y completar los aportes para poder jubilarse, así que hay que hacerlo a tiempo. Hay que hacerlo sí o sí. Vemos la próxima. A ver, dice: tengo un problema de salud, ¿me dan algún beneficio? Pregunta. Les mando un cariño.
Bueno, ahí hay varios beneficios. Por un lado tenemos las pensiones no contributivas que están bastante complicadas, pero también tenemos lo que es la RTI, que es con aportes. Es decir, si vos estás trabajando y tenés una enfermedad, podés pedir una RTI, que es como una jubilación anticipada. Hablando de jubilación anticipada, termina en septiembre de este año la jubilación, últimos meses para poder hacerlo para la gente que tiene 30 años de aporte y 5 años menos la edad jubilatoria. Eso lo aviso porque hay gente que lo tiene y puede hacerlo hasta septiembre. Pero volviendo a este tema, la jubilación sería cuando tenés un problema de salud. También te pide unos requisitos de aporte que si los cumplís y una junta médica, si te da el 66% de discapacidad, vas a poder tener el beneficio de empezar a cobrar. Y hay que hacerlo cuando te dan el dictamen de la enfermedad. Porque mucha gente dice, no, pero bueno, por ahí me recupero, lo hago después o me da cosa y después pierden la regularidad de aporte y no lo pueden hacer. Bien, clarísimo. A ver, vemos una más y mándanos tu mensaje al 11 39 06 15 11 y dice, vivo con mi mamá que es jubilada, ¿podemos vender la casa que era de mi papá? Él falleció y no podemos mantenerla. Bueno, ahí pueden venderla. El tema que tienen que hacer, obviamente, la sucesión para tener por lo menos declaratoria de herederos. Con eso ya pueden disponer de dinero si hay en el banco o también poder hacer un boleto de compraventa para firmar luego la escritura. Así que la sucesión no es tan complicada, partida de defunción, certificado de matrimonio. Recordemos que si están casados, lo que va a heredar son los hijos y la mujer la parte ganancial y el 50% de la persona que falleció lo heredan los hijos, salvo que tenga bienes propios y ahí también hereda la mujer o el esposo. Clarísimo. ¿Te quedas un ratito más? Dale. Tengo unos consejitos y tengo un corte muy cortito y seguimos. Te cuento a vos, estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional, como dice mi amigo Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Mirá. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. En la ciudad de Buenos Aires se sigue reforzando la seguridad, más policías con armas de baja letalidad en subtes y más patrullaje en las calles. Conoce más en www.buenosaires.gov.ar/seguridad. Corte cortito, y seguimos con más preguntas acá con la doc. Dale. Bueno, ya hemos vuelto, ya estamos aquí para hacer las últimas. Ahí te cuento. Mira, en el Instagram de Natalia, la doc, especialista en todas cuestiones que tienen que ver con vos, que sos jubilado, si tenés a tu papá, a tu mamá, para darle una mano, la doc te saca cualquier tipo de consulta, @Natalia Ponce de León 1. Ahí la seguís en Instagram y le podés consultar directamente a ella, directamente a ella. Y si no, en el teléfono de consultas que estábamos recién leyendo justamente muchas de sus preguntas al 11 39 06 15 11. Ahí les podés mandar cualquier tipo de consultas. Hacemos dos más, a ver si entran, ya nos estamos yendo, pero a ver si entran. Vamos a ver qué pregunta la gente. ¿Puedo hacer mi pensión por viudez si ya tengo jubilación? Bueno, por ahora sí, vienen cambios, quizás en algún momento saquen la parte de las pensiones para las viudas. Por ahora se puede, así que hacerlo. Si tenés tu pensión por viudez, también podés hacer tu jubilación porque son dos derechos diferentes. Con tus 30 años de aporte o con lo que compres por moratoria vas a poder jubilarte y tener 2 beneficios mensuales sin ningún problema. Muy bien, hacemos una más. ¿Me regalás una más? Dale, Dale. vamos. A ver, hacemos una más. A ver qué pregunta la gente. Tengo 57 años. ¿Hasta cuándo tengo tiempo de comprar la moratoria para jubilarme? ¿No? Claramente, o sea, está a 3 de jubilarse. Exactamente, tiene 3 años y esta es una buena pregunta, porque vos decís, bueno, tengo tiempo hasta los 60, tenés tiempo, pero la pregunta es si van a sacar o no la ley. Por ahora sigue, pero quizás para fin de año no esté, así que yo me apuraría y ya lo iría comprando. ¿Sabés qué vas a poder comprar? Hasta los 30 años si debes todo o la parte que necesitas. Bueno, ahí en el graf está, Natalia Ponce de León, te lo dije. 1, seguila, la número 1 por cualquier consulta. Gracias, Doc, por haber venido. Gracias, como siempre, gusto. ¿tenemos una más? ¿Tengo tiempo? Bueno, Pensé que dale. teníamos que ir. Bueno, me dicen que tenemos una más. Dale, Bien. hacemos una más. Trabajo en construcción, ¿a qué edad me jubilo? Bueno, los de construcción están para bien, porque se jubilan antes. Por ahora, si no sacan el régimen qué edad se jubila especial a un los constructor? 55 años. Augusto, ¿qué te parece? Bastante Me voy a pronto. construir. Exactamente. Sí. Hay que ponerse a aportar como constructor porque sos joven. La verdad, 55 años después tienen una larga data, pero obviamente se jubilan antes porque es un trabajo pesado, donde el cuerpo se desgasta. Totalmente. Así que 55 años con 25 años en la construcción también se puede hacer un prorrateo, que si tenés trabajos comunes también se cuentan, así que consultanos específico el tema y vemos cuándo exactamente te vas a estar Le jubilando. mandamos un abrazo a todos los obreros de la construcción. Sí.
Ahora sí, las Muy redes, bien. repito, arroba Natalia Ponce León 1 y las mías, acá las veo desde muy chiquito, dice, el Instagram es arroba Pomar Augusto, en Twitter es arroba AJPomar y en TikTok, como soy, Augusto Pomar, ¿no? Soy, sí, Augusto Pomar soy. Bueno, muy bien. Gracias, Doque, por haber A vos, venido. como Muchísimas siempre. gracias. Gracias. Hasta el Y a próximo vos, gracias domingo. por haber acompañado. Esta fue una nueva emisión de Dosis Semanal, todos los domingos 16:30 por esta pantalla. Chau.